Muy buenas tardes, espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Primero que todo, darle las gracias por acompañarnos y estar acá con nosotros informándonos. Mi nombre es María Pilar y es un gusto estar aquí el día de hoy con ustedes. En nombre de la Corporación Ganadera Corfoga, les doy la más cordial bienvenida a esta charla virtual denominada Diagnóstico y Planificación de la Finca Ganadera. Para que la charla se pueda llevar a cabo de la mejor manera posible, le solicitamos que por favor nos haga llegar sus preguntas por medio de la sección del chat o de preguntas y respuestas. Esta sección se va a abarcar al final de la charla, sin embargo pueden ir realizándolas mientras les vayan surgiendo para que luego no se queden por ahí sin preguntar. El día de hoy contamos con la participación del ingeniero Arnold Mora Viales, quien es ingeniero agrícola y de biosistemas de la Universidad de Costa Rica. Además, es técnico agropecuario. Él ha trabajado como asesor ganadero en el programa Banca para el Desarrollo, elaborando planes de finca, y como consultor independiente, asesorando fincas ganaderas. Actualmente se desempeña como promotor regional en la región Huetar Atlántica de la Corporación Ganadera, a quien agradecemos de antemano su participación en esta charla, así como la audiencia, y esperamos que sea de total agrado y provecho. La agenda para esta charla es esta pequeña bienvenida e introducción, y sin más darles las gracias por estar acá el día de hoy. Luego desarrollaremos la charla por parte del ingeniero Arnold y al final serán las preguntas de la audiencia. Sin embargo, como les comenté anteriormente, pueden ir realizándolas mientras les van surgiendo. Entonces, sin más, le damos la palabra al ingeniero Arnold. Muchísimas gracias por estar acá y espero que sea de total agrado de nuestros televidentes el día de hoy esta charla. Ya le doy el pase para que pueda proyectar, Arnold. Gracias, Pilar. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Perfecto. Gracias. Listo, ya puede proyectar. Muy buenas tardes. Para mí es un honor compartir hoy con ustedes esta tarde. Espero que esta charla sea de mucho provecho y que existan muchas dudas. Es un tema que nos va a dejar muchas dudas, que no va a quedar completo. Es un tema amplio y va a variar dependiendo de cada finca, ¿verdad? El título es Diagnóstico y Planificación de la Finca Ganadera. Esto está dentro de la tercera charla del Plan Anual de Extensión de la Corporación Ganadera para este año. Vamos a empezar hablando qué es el proceso de administración de la finca. Un momento, es que tengo problemas con la barra de arriba que no se esconde. Bueno, el proceso de administración de la finca ganadera es un ciclo constante donde se planifica, se organiza, se coordina, se dirige y se controlan todas las actividades dentro de una empresa, en este caso ganadera. Como todos deberíamos de tener entendido, la ganadería debe ser vista como una empresa, ¿verdad? Entonces, dentro de esa visión, aplican estos 5 ciclos, estas 5 partes de este ciclo, ¿verdad? Como se puede ver, una va detrás de otra, ¿verdad? Anclada a otra. Primero se planea, luego que se tiene un plan, que se sabe qué se va a hacer, luego uno empieza a preguntarse cómo lo va a hacer. Entonces ahí es donde empieza la parte de la organización. Luego está la pregunta con quién se va a hacer y ahí es donde empieza la coordinación, donde se empiezan a contactar las diferentes partes que van a estar involucrados en la actividad y durante eso hay un proceso de dirección que es aquella persona, ¿verdad? Que dirigen esa actividad. Después de que ésta se ejecuta o conforme se ejecuta hay un proceso de control el cual mide los resultados y los efectos de esa actividad sobre lo que estábamos tratando. Y luego el ciclo vuelve a empezar, porque después de estos resultados se giran otras planeaciones para sobre eso hacer cambios que vengan a hacer un proceso de mejora continua, ¿verdad? Bueno, eso era un poco de teoría que es necesario
que tengamos en mente por qué hacemos el diagnóstico de una finca, ¿verdad? Y esto es porque es el primer eje de la planeación dentro de nuestra finca. ¿Por qué se hace el diagnóstico de la finca ganadera, verdad? El diagnóstico sirve para identificar aquellos elementos dentro de la empresa ganadera que se tienen y también los que no se tienen. Eso es muy importante, porque aquí van a quedar en evidencia las fortalezas y oportunidades de la finca, pero también las debilidades y las amenazas, que si no tenemos un equipo, que si más bien lo tenemos y no lo estamos usando, o que si tenemos cierta área que no se está aprovechando, o que si tenemos mucho ganado en la finca, está muy cargada, o por el contrario, más bien tenemos muy poco y podríamos echar más, o podríamos introducir algunas tecnologías que nos permitan hacer más eficiente el área que tengamos, sea mucha o sea poca, ¿verdad? Y sobre todo cuando es muy poca, hay que llevar las fincas a la mayor eficiencia posible. ¿Y por qué es importante? Bueno, por eso que ya dije, y también hay otras partes más específicas. Si nosotros tenemos un diagnóstico de la finca, este nos va a ser una gran ventaja y un gran aliado para cuando se solicita asesoría técnica, ¿verdad? O inclusive podemos contactar un asesor técnico para que nos haga este diagnóstico. También para cuando vamos a solicitar un financiamiento ante un banco, el tener esa visión de cómo estamos, hacia dónde se va, qué es lo que se tiene, qué es lo que se ocupa para llegar a ese norte, nos va a facilitar y nos va a dar mucha credibilidad ante, para un ente bancario, ¿verdad? También es para llevar el control del antes y el después. Si nosotros no conocemos cómo estábamos antes, no sabemos si hemos mejorado o si hemos empeorado. Por eso es importante hacer esto lo más rápido posible, sacar el rato para escribir todos estos temas que vamos a ver durante la presentación. Y también para ir consultando sobre la marcha esas metas, si las estamos alcanzando, si nos falta mucho, o por el contrario, si ya las pasamos o ya las alcanzamos, imponer unas nuevas metas para siempre ir en mejora continua. Yo siempre digo y repito, siempre que doy charlas o hablo con la gente, si una empresa no mejora siempre, tiende a más bien a disminuir su calidad, a disminuir su eficiencia. Siempre tiene que tener esa visión de mejorar. Siempre hay un punto de mejora. Cada vez, tal vez es menos, pero cada vez se puede hilar más fino y mejorar poco a poco. Bueno, ¿qué cosas se diagnosticarán en este análisis? Que es lo que dentro... Que vamos a ver, mucha gente está pensando tal vez en lo que uno conoce como plan de finca. El plan de finca principalmente está dividido en dos grandes partes, que es el diagnóstico y luego las acciones, ¿verdad? Pero dentro de esas acciones más se quedan como una planificación de lo que se va a hacer. Entonces, dentro de esa primera parte, que es el diagnóstico, ¿verdad? Eso es donde se ve lo que está, lo que no está y cómo está. Vamos primero a empezar a levantar los datos generales de la finca y de los administradores. Luego el inventario del hato y también no solamente la lista de los animales, sino cuántas vacas, cuántas novillas, etcétera. Ya vamos a ver eso. El área de pastoreo y el forraje, porque eso es la cantidad de alimento que vamos a ofrecer. Y no solamente la cantidad de alimento, sino la cantidad de alimento más barato que vamos a tener, que siempre va a ser el forraje. Luego nos vamos a meter con la suplementación que se puede dar en la finca o que sea. Esto va a incluir un poco la parte de minerales, bueno, más bien bastante, la parte de minerales, y también podemos incluir en esa sección los insumos de la agroindustria, como desechos de banano o cáscara de piña u otros agroinsumos que nos puedan ayudar para sostener determinada carga animal en la finca, en determinada área. Luego vamos a hacer un análisis económico de cuáles son las entradas y cuáles son las salidas de la finca. Esto muy por encima porque va a ser muy variable dependiendo de la producción. El estado sanitario. El estado sanitario es para ver, bueno, qué estamos haciendo, que si estamos poniendo vacunas o si estamos usando ivermectina y cuánto se está gastando de esto.
Después de eso lo podemos traducir a dinero, ¿verdad? También el estado productivo. En el estado productivo vamos a ver algunos parámetros que debemos de conocer en todo momento en la finca, cómo se anda, para poder pues, conocer. Si no se conoce cómo está, cómo vamos a mejorar. Luego también vamos a ver las fortalezas y oportunidades que puede tener la finca y las amenazas y debilidades que ésta puede presentar. Esto dentro de un panorama muy general que se hace en todas las fincas. Habrán otras cosas que incluir que son más aplicadas, por ejemplo, a fincas de engorde, algunas otras serán más aplicadas a lechería especializada, pero ya es cuestión de que cada uno simplemente lo agregue, lo apunte, lo analice y lo controle, ¿verdad? Vamos a, para hablar de este tema, lo más fácil es usar un ejemplo. Obviamente es un ejemplo ficticio, nunca he conocido la finca que tenga ese nombre, pero vamos a decir que Finca La Bendita es una finquita ubicada en Limón, bueno, en La Rita, de Pocosí, Limón. Es una finca, la actividad de doble propósito, tiene un desarrollo de terneras, bueno, aquí me faltó decir que son los reemplazos, y tiene un engorde al pastoreo. Es así, puede ser un caso muy visto en estas zonas, en las zonas atlánticas. Cuando empezamos a levantar los datos generales, ¿qué nos va a importar? Bueno, si esto es relativo, depende quién lo está haciendo. Si lo está haciendo un técnico de alguna institución, probablemente ocupe más datos. Si lo estamos haciendo nosotros mismos de nuestra propia finca, bueno, pues va a haber muchas cosas que son como demasiado obvias que no ocupamos anotarlas, ¿verdad? Como no sé, hay cosas que como anotar el género, la edad, tal vez no sea tan necesario. A la persona nos interesa poner ahí que Bendita Jiménez Gallo, en este caso, es la propietaria y administradora de la finca, ¿verdad? El número de cédula, si lo está haciendo uno mismo, pues no le va a importar tanto poner el número de cédula, pero sí es bueno siempre poner unos datos de contacto. Si en determinado momento somos abordados por alguna institución que requiera los datos de la finca, los vamos a tener de una manera muy fácil de poder mostrarlos, si fuera el caso. Cuestiones como las coordenadas, ya va a depender si tenemos un dispositivo. Ahora se puede, eso hasta con el teléfono se puede hacer, pero igual no va a ser tan necesario. Bueno, como primer paso es poner la fecha de cuando lo hacemos. Esto es muy importante porque va a ser nuestro punto de comparación. Si en un año revisamos esto, queremos ver, ok, esto pasó hace un año, o hace 11 meses, o hace 10 meses. Entonces, ese rango de tiempo lo vamos a poder ver ahí. El nombre de la ganadería. Aquí quiero hacer hincapié porque en veces la gente le pone como nombres a la finca. Bueno, hay muchos, la mayoría tienen una sola finca y le ponen un nombre. Y bueno, no necesariamente este es el mismo nombre de la ganadería. Vamos a ver, mucha gente le pone un nombre a la ganadería. Por ejemplo, esta se llama, vamos a ver que esta se llama Ganadería La Bendita, pero está compuesta por 3 fincas y cada una va a tener un nombre diferente. Porque una cosa es el nombre de la finca y una cosa es el nombre de la ganadería y bueno, y otra cosa va a ser el nombre de la sociedad cuando es una cédula jurídica. Por lo general la gente le pone a la cédula jurídica el nombre de la ganadería. En este caso podría ser que el nombre o la razón social, el nombre jurídico, se llame La Bendita S.A., Sociedad Anónima, por ejemplo, y ese mismo es el nombre de la ganadería. Pero nos vamos a encontrar que dentro de esa ganadería hay fincas con varios nombres y es válido y es una manera bonita de trabajar y administrativamente para los que tienen varias fincas, no necesariamente fincas muy grandes, es muy útil esto para cuestiones de administración, de poder decir, bueno, hoy compré tantos sacos de concentrado, los que son de engorde van para la finca la pequeñita y los que son de lechera van para la bendita 1 y los que son de desarrollo van para la finca bendita 2. Entonces imagínense ya en un proceso de que tenemos empleados, de que tenemos gente, ocupamos de identificar esos elementos que son bueno, los terrenos que vamos a tener, las fincas, las unidades productivas, independientemente del sistema. Porque, digamos, en este caso vamos a tener que 2 fincas dentro de esta ganadería, la bendita, va a ver que la finca 1 y la finca 2 son de doble propósito y casi que se usan como una misma finca porque dentro de estas 2 fincas se mueve el mismo ganado, pero va a haber una tercera finca que es de engorde
va a ser una actividad completamente diferente. Entonces, estas distinciones son muy importantes. Yo me he topado con muchos ganaderos que no saben hacer estas distinciones y bueno, y eso acarrea problemas de organización y de coordinación con los empleados. También muchos problemas de toda esta nota de, bueno, movimientos de ganado y también la nota de que si tengo una actividad en un lado, tengo otra en otro lado, o las revuelvo, las cuestiones de hacienda también, de impuestos, porque puede hacer que en una finca tenga una actividad agrícola y en otra es ganadera y aplican IVAs diferentes y toda esta cuestión. Entonces es importante irse metiendo esos conceptos en la mente de ganadería, nombre de la ganadería, perdón, nombre de la razón social, nombre de la ganadería, que pueden ser iguales, pero no necesariamente, y nombres de las fincas, ¿verdad? Puede hacer que las tres cosas se llamen igual, que la razón social se llame la bendita, que la ganadería se llame la bendita y que la finca también se llame la bendita. Pero es buena la diferenciación. Bueno, quería gastar un poco de tiempo en eso. El datos de identificación, muy importante, el correo electrónico, máximo grado académico. Bueno, esto va a ser importante para algunas instituciones conocer la formación que tiene el productor. Esto es una simple referencia, en veces no es tan importante porque el productor, aunque tal vez solo haya llevado la escuela o menos, y resulta que es más vivo que alguien que fue al colegio o a la universidad. Entonces, es una simple referencia para saber dónde quedó su grado académico. Años de estar en la actividad es muy importante, aunque hay gente que ha nacido en la ganadería, se ha criado toda la vida en eso. Es muy diferente un productor que se crió toda la vida en la ganadería de uno que tiene 10 años de estar en la ganadería. Y muy diferente uno que tiene 10 años a uno que apenas lleva 2 años, ¿verdad? Son cosas muy, muy diferentes. Ingresos generados por la ganadería, sería interesante de la parte de los ingresos generados por la ganadería, puesto que hay gente que tiene fincas por hobby, inclusive. Hay gente que, bueno, tiene otras actividades, pero es muy importante también conocer los que dependen 100% de la ganadería. Ahora, esto es en la parte de datos generales. Aquí podemos agregar tantas cosas como queramos. Tampoco es bueno saturarlo, es bueno tenerlo. Muy importante la dirección. Vean cómo la escribo yo. Primero cantón, perdón, provincia, cantón, distrito, y luego ya la dirección del barrio con alguna referencia fija, ¿verdad? Esperemos que Super Nacho esté ahí por mucho tiempo. Y si no usamos una iglesia o alguna esquina, que tratemos de que sea algo muy constante en el tiempo. En la parte luego vamos a diagnosticar la cantidad de alimento barato que hay, y eso es porque el más barato siempre va a ser el forraje. Bueno, aquí les tengo el ejemplo. A mí me gusta usar este cuadro mucho, me ha funcionado mucho, porque sí me he encontrado muchas estructuras de planes de finca que solo vienen para una finca. Entonces hay que estar sumando las de todas las fincas cuando hay varios productores y después no queda claro, mira, pero es que tenía 2, 3 fincas, otra la tiene de otra actividad, ¿cómo le vamos a sumar ese pasto de la finca que está en engorde con el pasto de las vacas de leche? Y después ya son variedades diferentes. Entonces a mí me gusta hacer esta diferenciación, como lo ven en ese cuadro. Ahí le pongo hasta para 4 fincas, hay gente que tiene más, pasa mucho. Entonces ven que allá donde están las fincas, en la primera fila, finca 1, finca 2, finca 3, luego le pongo el nombre, la bendita 1, la bendita 2, y la tercera se llama finca la favorita, perdón, la pequeñita. Luego acá vamos poniendo las hectáreas de pasto que tiene cada una, de pasto natural. Pasto natural hablamos de más que todo de especies que se han dado ahí en la finca. En estos lados se ve mucho el ratana y el tanner y hay otros ahí en menor grado. Estas van a ser las pasturas naturales. Aquí ponemos los tipos, de hecho, que se dan en las fincas. Hay fincas que tienen hasta 5 variedades de pastos naturales bastante arraigados. Luego vamos a poner el tema de pastos mejorados, que ya son pasturas que hemos establecido mediante alguna semilla comprada en una casa comercial o por algún esqueje que hemos sembrado. Y también vamos a poner los tipos acá. Luego el pasto de corte, si hubiera alguna pastura de corte
ponemos aquí las hectáreas, están en hectáreas, ustedes quieren lo ponen en metros cuadrados, como les trabaje mejor. Lo importante es a la hora de hacer comparaciones, no cambiar unidades. Si estamos hablando de hectáreas, comparamos contra hectáreas. Si estamos hablando de metros cuadrados, comparamos contra metros cuadrados. Luego aquí hacemos una totalización de la cantidad de hectáreas de pasto por finca. Vemos que al final todas las fincas nos suman 30 hectáreas de pasto. Esta área no es el área total de las fincas, porque las fincas tienen otras áreas. Por ejemplo, vean que esta finca, esta ganadería en la finca 1, tiene áreas de cultivo, perdón, tiene área 2 hectáreas de bosque en la finca 1. En la finca 2, en la bendita 2, tiene 5 hectáreas de cultivos. Y bueno, en la finca 3, que se llama la pequeñita, parece que no tienen infraestructura ni nada, pero vean que en la finca 1 hay área de infraestructura, que me imagino que es donde está la casa y el corral y algunas otras obras que fácilmente pueden llevarse una hectárea. Entonces se suma todo el área de infraestructura y vemos que nos da 8 hectáreas de infraestructura. Sumado con las 30 de pasto, de otras áreas, perdón, sumado con las 30 de pasto, nos da que toda esta ganadería, con sus 3 fincas, tiene 38 hectáreas. Pero bueno, para nosotros, para cuestiones productivas, nos va a importar el área de pastos. Bueno, también aquí nos preguntamos cuántos apartos hay, cuántos días permanecen, bueno, u horas permanecen los animales en estos apartos, y luego cuánto descansan estos apartos, ¿verdad? Eso es muy importante anotarlo por ahí o hacer otro cuadrito para esto dentro de la estructura del diagnóstico. ¿Por qué? Porque después vamos, qué sé yo, a meternos en un proceso de mejoramiento y vamos a agrandar la cantidad de partos, vamos a hacer mayor el tiempo de descanso de los pastores, entonces vamos a querer saber cómo estábamos antes para saber cuánto hemos mejorado. Dentro del diagnóstico también es bueno darnos cuenta cómo son las topografías de esa finca. Por ejemplo, vean que aquí en las fincas que tenemos en este ejemplo, vamos a tener que la primera es plana, es una finca llana que llamamos, la segunda es poco quebrada, esto quiere decir que tiene ciertas montañitas ahí, ciertas pendientes que tiene la finca, y ya la 3 es una finca quebrada. Quebrada ya hablamos de fincas que predominantemente son lomas. Usted baja de una loma y empieza a subir a otra y casi no tiene partes llanas como tal. Luego vamos a tener la cantidad de árboles dispersos. Esto va a ser casi que muy a ojo, como uno decir, bueno, más o menos de aquí a ahí hay una hectárea, o algunos tendrán los apartos delimitados por área y qué sé yo, tienen un aparto de media hectárea o de una, pues cuentan la cantidad de árboles que hay y analizan si esa es un área representativa de la finca, porque puede ser que en una hectárea tengamos muchos árboles, pero puede ser que en el resto no haya nada. Entonces hay que sacar un promedio ahí casi que a ojo. Lo ideal sería contarlos todos, pero a veces se vuelve poco práctico hacer ese ejercicio. La tenencia de la tierra, tener claro, ok, tengo esta parcela, tengo esta otra, pero esta otra la tengo arrendada y ojalá poner ahí arrendada por tanto tiempo y poner también cuánto tiempo nos queda arriendo, porque hay gente que en veces, ya no, tiene una parcela tal vez arrendada desde hace mucho tiempo y la cuenta como si fuera de ellos, y resulta que se va a revisar el contrato y tal vez le quedan 2 años y tal vez acaba de invertir en crear una infraestructura ahí o algo así, porque se le olvidó simplemente que era un terreno arrendado y que no había renovado el contrato y se puso a hacer una infraestructura tal vez muy cara y tal vez la sembró ahí, literalmente, y no, ya, y tal vez no le va a sacar el provecho en ese tiempo. Luego los CBOs, es muy importante que pues, cada finca debe tener su CBO. No existen 2 terrenos aislados con mismo CBO, creo que eso no se puede dar. Pero bueno, por lo general cada finca tiene su CBO distinto, es importante tenerlo anotado por ahí. Vuelvo y repito, tener un diagnóstico como esto le aligera mucho las cosas a cualquier técnico que vaya a llegar a nuestra finca, cuando nos visitan los veterinarios que nos preguntan estos datos. Y también tener claro abajo el sistema productivo. Como les decía al principio,
Este es un ejemplo de una finca en donde se tienen dos fincas, una ganadería, perdón, en donde se tienen dos fincas. eh, Dos son de doble propósito. ¿Por qué? Porque en la bendita uno se tienen las vacas en producción y los terneros de estas vacas, porque es de doble propósito. En la bendita 2 se tienen los terneros que han destetado, ¿verdad? O las vacas que se han soltado, porque ya pararon su producción, o vacas que simplemente se han soltado con el ternero. Entonces, quedan ahí, sigue siendo una finca de doble propósito, porque está el mismo acto de ganado. Luego, en la finca número 3, que es la que le llaman la pequeñita, porque, bueno, en este caso le puse así porque que era la más pequeñita. Ay, no, ahí sí completamente tienen novillos de engorde. Ahí es otra cosa, es una finca que el ganado no se, de la finca 3 no se revuelve ni con el de la 2 ni con el de la 1, ¿verdad? Muy pocas veces, no sé, se me ocurre que tal vez por allá se queden sin toro en una de las dos fincas, de las dos primeras fincas, y tal vez destinen un novillo los de engorde a padrear. Es una cosa que se da, que es preferible echar un toro que no echar nada. Entonces mucha gente hace eso. No es lo más recomendable. Un toro padrote debiera ser un toro seleccionado, elegido para esa causa, pero se da. Luego esta parte es el inventario ganadero, pero el inventario ganadero no solamente es hacer una lista de todos los animales que están para saber cuántas cabezas tenemos, ¿verdad? Y sentirnos que tenemos mucho, poco. Lo importante de esto es conocer la estructura del lato, saber cuántos vientres se tienen, cuántos terneros están amamantando, cuántos terneros ya están destetados, cuántos toros hay y cuántos otros toretes o novillos de engorde hay en la finca. Vean que también lo diferencio por finca. En la bendita uno dice que hay 20 vacas. Y sí, porque ahí hablamos que están las de producción. Entonces quiere decir que más o menos andan 20 en ordeño. Puede ser que por ahí ande una colada. Hay terneros, bueno, hay 10 terneros mamando y 10 terneras mamando también. Digamos que estos 20 terneros son los que corresponden a esas vacas en producción. También en la bendita uno tienen un toro. Este es el toro que tienen ahí padreando cuando las vacas están en producción, y cuando las vacas dejan de producción, las mandan a la bendita 2. En la bendita 2 tienen 10 vacas, seguramente son vacas secas o vacas que han soltado con el ternero para que finalicen la lactancia y se pongan bonitos. Tienen 12 terneras mayores a los 7 meses, pero menores a los 12 meses. Estos son algunas terneritas que ya han destetado y las están dejando ahí porque tal vez la finca tiene más pasto, para que se les dé menos el destete, tal vez para que se acostumbren a cierto manejo sueltas o qué sé yo. Y luego tienen 8 novillas que ya son los reemplazos de la finca que los están desarrollando. Bueno, esas 12 terneras también vienen a hacer reemplazos seguramente, pero todavía no son novillas. Es muy importante diferenciarlas porque pesan mucho menos, todavía no están en edad de servicio. En cambio las novillas sí, las novillas ya se van poniendo de servicio. Tienen un toro reproductor. Este toro seguro se espera que sea el que cubre las novillas y que agarre alguna de esas vacas secas que tal vez venga vacía de la otra finca. Y en la finca La Pequeñita, bueno, esto es una finca de 5 hectáreas, creo que decía. Simplemente tienen 10 toros de engorde. Esa finca la utilizaron para eso, seguramente está aislada, entonces tal vez no es fácil traer vacas de ahí o manejar ganado de ahí, al rato está largo de las otras, entonces fueron y empotreraron, por decirlo así, unos 10 novillos ahí. Vean que en la siguiente columna, bueno, en las ceros, porque ahí no hubo finca, no hay una cuarta finca, pero luego sí una finca que se llama peso promedio del tipo. El tipo era allá donde decía vacas o terneros mamando, o ternera mamando, o novillas o toros. Entonces ahí más o menos decimos nosotros, eso es casi que a ojo, si se pudiera hacer pesado fuera lo ideal, pero muchos productores son muy buenos con el cálculo de los pesos y a ojo dicen, bueno, es que mis vacas andan, cuando están en producción andan un promedio de 360 kilos, unas pesan menos, otras pesan más. Los terneros más o menos también se puede hacer un promedio, que los machos pesan 170 cuando salen de la lactancia o cuando están en media lactancia, y las terneras 150 y así. Se le va dando un promedio a cada tipo de animal
Luego el total de los animales se multiplica por ese tipo. Aquí, por ejemplo, la primera fila de las vacas, podemos ver que en total hay 30 vacas que pesan un promedio de 360 kilos. Entonces, 30 por 360 nos da 10.800 kilos. Esto mismo se hace con todos aquí. Y aquí se va saliendo esa multiplicación. Luego se suman todos esos kilos y me da este gran total de 24.960 kilos de carne de peso vivo, ¿verdad? Este, esto es la cantidad de peso vivo. Por otro lado, también se pueden sumar, perdón, se pueden sumar todos los animales y ver cuántas cabezas hay. Las cabezas me dan 82, pero luego vamos a sacar con lo que se trabaja en realidad, que son las unidades animales. A ver, en esta parte es importante que pongan atención. Las unidades animales es una unidad que se refiere a 450 kilos de peso vivo. Entonces, ¿cómo sabemos cuántas unidades animales tenemos nosotros? Agarramos este total de 24.960 kilogramos de peso vivo y lo dividimos entre 450 kilos. Eso nos da un total de 55.47 unidades animales. Entonces, ¿por qué se trabaja así? Porque vean que el productor tiene 82 cabezas, pero podemos ser 82 cabezas de animales grandes, 82 cabezas de ganado pequeño. En el caso de él, bueno, algunas son grandes, algunas son pequeños. Entonces, no sabemos en realidad cuántos se están comiendo. Con las unidades animales sí, porque eh, por cada 450 kilos de peso vivo va a haber una relación de kilogramos de pasto verde o comida que ellos consuman. Entonces ya aquí sí tenemos una unidad que nos estandariza y nos deja después decir si hay bastante pasto en la finca o si hay poco, si debo suplementar o si debo de sacar animales o si por el contrario más bien me aguantan más animales. Teníamos un área de pasto, ¿verdad? Que estamos sacando el área de infraestructura de 30. Si nosotros agarramos ese 55.47 y lo dividimos entre 30, eso nos da la carga animal. Para este caso, esta finca me da que es 1.8. 1.8 es una carga animal razonablemente buena, se puede mejorar, pero malo sería estar por debajo de 1.5. Entonces ella aquí anda ya en una carga buena que puede mejorarla, están dando más pasturas mejoradas, haciendo más aparte. Vamos a verlo más adelante. También nos va a interesar algunos parámetros del manejo reproductivo. Uno es la tasa de parición. La tasa de parición lo que nos dice es, bueno, cuántas vacas parieron el año pasado, más o menos, así muy sencillamente. El intervalo entre partos es otro muy relacionado que nos dice, bueno, si mi vaca parió hace un año y hoy parió, o parió hace año y 2 meses y hoy volvió a parir, o parió hace año y 4 meses y hoy volvió a parir. Entonces nos dice cuántos días hay entre un parto, entre el parto anterior y el parto actual. Nosotros vamos a querer que ojalá llegue a 365, que las vacas paran cada año. Pero bueno, en el caso de esta finca está en 445 días. Eso quiere decir que anda como en año y 2 meses y medio, una cosa así. El número de terneros, esto es un poco para hacer un contraste cuántos terneros hay en la finca, según las vacas. Vean que había 20 vacas en producción y había 20 terneros, pero sin embargo tenemos 30 vacas en total. El número de dientes, bueno, esto sumando las vacas más las novillas que ya están en edad reproductiva y ojalá preñadas. Edad al destete en meses. Bueno, ahí se dice no aplica, pero digamos que en este caso eran 7 meses, que este productor desteta a los 7 meses, que es lo más común que uno ve, hay gente que desteta a los 8, 7, 8 meses, es lo más común. Otra vez, la carga animal, 1.8. El criterio del destete aquí va a ser por edad. Hay gente que desteta por peso, va pesando los terneros y cuando llegan a determinado peso
Y edad, ¿verdad? Tampoco se los van a dejar que estén con la vaca 2 años. Luego realiza las siguientes actividades. Monta natural, sí, esto es una finca de monta continua, entonces le ponen que sí. No están utilizando inseminación artificial, no están sincronizando celos. Sí hicieron un examen andrológico los toros, claro, porque tienen toros. No han metido embriones tampoco, sí están palpando ahí de vez en cuando todavía. Aquí sería bueno poner cada cuánto palpan, ¿verdad? Criterios de reemplazo del toro, bueno, aquí ellos ponen que la edad del toro, ¿verdad? Y la consanguinidad, esto es porque mucha gente saca los toros a los 2 años, porque ya empiezan a tener hijas. Ahora hay gente que, como en este caso tiene varias fincas, puede dejar un toro en una finca 2 años y, y, y cuando pase ese tiempo lo cambia con el de la otra finca. Y así trabaja mucha gente, cambia los toros y los tiene hasta 4 años. Entonces, aquí puede hacer que, ya sea por consanguinidad o por edad, cambien los toros o por algún posible descarte, ¿verdad? También es bueno que identifiquemos la maquinaria y los equipos que se tienen. En el caso acá de infraestructura, se identifica que se tienen corrales en buen estado, caminos en mal estado, cercas, bueno, pero de alambre, alerones no hay, casas de trabajadores no hay, bebederos dice que solo en áreas comunes. Eso quiere decir que varios aparatos van a un mismo lugar en donde probablemente hay un bebedero y un salero. Dice que la manga está en mal estado, que no hay palpadero, saladero dice que en áreas comunes. Entonces aquí ya vamos viendo posibles inversiones que haya que hacer en la finca, ¿verdad? Posibilidades de mejora. Primero, tal vez si se me va a decir esto, primero hay que revisar lo que está mal para luego pensar en otras cosas. Entonces, por eso es importante ir viendo esta revisión. En cuanto ya a equipo, vemos que tienen un biodigestor que está en mal estado, la motosierra está bien, motoguaña está bien, bomba de espalda dice que hay 2 buenas, bomba de motor dice que está en mal estado, tractor en buen estado, bomba para pozo en buen estado. Esto va a variar mucho según lo que se tenga en la finca. Y ya, y bueno, podemos poner muchos equipos, en las fincas en veces hay muchos equipos. Inclusive podrían poner hasta machetes, cuántos machetes hay, y al rato ponen machetes y se van a contar y se dan cuenta que solo hay uno, y hay 3 peones en la finca. Entonces, ¿cómo los vamos a mandar a chapear al mismo tiempo? Ya eso nos limita. Hay gente que cree que no es importante, pero eso va a depender mucho de la finca de cada quien, qué cosa sea importante, qué equipo sea importante. Puede ser que aquí tengan un tractor, pero tal vez no lo ocupen para nada. Simplemente lo tienen porque tal vez les quedó de alguna otra actividad o lo compraron y tal vez no lo ocupaban tanto. Entonces, ir viendo esas cosas. Eh, Esta parte es la del abrevamiento, muy importante. Identificar cuáles son las fuentes de agua de la finca. Acá vamos a tener que tienen un pozo y tienen una naciente también. Hay fincas en donde hay lagos naturales, hay fincas en donde el agua simplemente la toman de la red, de la cañería. Hay fincas que le pasa una quebradita y hay fincas que no tienen nada. Hay fincas que tienen que traer el agua de otros lados. Eso yo lo he visto mucho. Y bueno, también es importante esta columna de poner si se seca o no se seca. Ahí vamos viendo que hay fuentes que no las vamos a tener disponibles todo el año, ¿verdad? O que en algún momento del año nos vamos a quedar sin ninguna fuente. La disponibilidad de agua, bueno, cantidad de meses con disponibilidad de, aquí más bien yo pondría lluvia en vez de agua, y poner cuál es la fuente principal de todas estas. Bueno, puede ser que tenga una quebrada, pero esa quebrada casi siempre pasa seca, y más bien el fuerte de mi finca sea sacar del pozo, o ir viendo que tenemos varias posibilidades, que tal vez estemos usando el pozo y estamos desperdiciando, perdón, una bomba para el pozo, y tal vez tengamos la opción de usar un ariete y tener más y mejor agua todo el tiempo. En cuanto a los suplementos alimenticios, aquí ir viendo un poco cuánto se usa y cuánto se gasta como parte de los egresos de la finca. Que si se gasta sal, cuánto se gasta por año. Y también aquí poner la unidad, los minerales, cuántas bolsas, porque en mineral casi siempre viene en bolsita más pequeña. Aquí sería bueno poner bolsa de 20 kilogramos,
o así, o según venga. Esto también va a ser variable, ¿verdad? Entonces esto lo pueden escribir a como gusten. La cantidad de concentrados, sacos, poquito, que se hizo en semolina, grasa sobrepasante. Puede hacer que alguna de estas opciones no sea el caso de ustedes. Entonces, y simplemente a la hora que lo están rellenando, ponen ahí lo que estén usando o alguna otra cosa que no esté ahí. Qué sé yo, corona de piña. El diagnóstico de los insumos veterinarios también nos va a ayudar a darnos cuenta de cuánto estamos gastando y muchas veces digamos, qué montón estamos usando de ivermectina o qué poquito usamos más bien y tantos animales, y seguro se nos pasó un desparasitante o algo así. Bueno, estos son números muy tirados ahí, en realidad es difícil hacer un ejemplo así al ojo porque ya no hay como agarrar un ejemplo de verdad. Por ejemplo, una finca doble propósito puede hacer que la gente sea muy honesta y no le ponga ivermectina al ganado o leche nunca, ¿verdad? Como hay unos que se lo ponen cuando secan, hay otros que usan productos 0 días, y hay gente que de hecho está como en la nota de dejar de usar antibióticos, entonces casi que no están usando, no, ya como estén haciendo ya es otro tema, pero sí, sí puede darse. Vitaminas, hay gente que se inyecta mucho vitamina, hay gente que no lo ve tan importante y dice que los animales se ven bonitos. Entonces, cuando un técnico llega y ve esto y ve la cantidad de animales, se echa un calculillo rápido y se da cuenta por dónde va la deficiencia de la finca. Tal vez una deficiencia reproductiva, tal vez una deficiencia de condición corporal o amarrada las dos. Luego está el estado sanitario. Aquí es importante siempre tener si estamos libres de, bueno, perdón, si el hato está libre de brucelosis y de tuberculosis. Y bueno, esto ya lo anotamos, es más, el certificado veterinario de operación, si se tiene. Bueno, podemos tener el número como lo pusimos adelante. Aquí lo que sería importante es si está actualizado, si está al día, porque esto creo que está venciendo cada año o cada 2 años. Las vacunas, depende de la explotación también y de las zonas, va a variar estas columnas, las cantidades de vacunas, las vacunas reproductivas creo que no están aquí. Vacunas contra la brucelosis no en todo lado se ponen, no todo el mundo las pone. Las clostridiales, la del antrax, si las está poniendo, también muy importante, las veces por año que se están poniendo. Eso va a depender un poco de la zona y de las enfermedades que prevalezcan. Un momento, por favor. Volviendo acá, también vamos a empezar a diagnosticar las debilidades de la finca. A mí me pasaba mucho con esto que uno le preguntaba a la gente y unos sí eran muy honestos y empezaban a decir todo, 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 hasta que el gobierno no les ayudaba, lo veían como una debilidad de la finca. Y bueno, y otros no. Otros llegaba uno y veía cada finca tan mal y ellos decían que no había debilidades, que todo estaba bien, pero bueno, yo creo que en esto sí hay que hacerse una retrospección, un análisis, tanto el finquero como de su finca realmente, y no engañarse solo. Yo creo que cuando se empiezan a identificar los defectos, es el comienzo de una mejora. Entonces, acá, por ejemplo, se le preguntó a doña Bendita de esta finca cuáles eran, perdón, las debilidades, estaba. Sí, cuáles eran las debilidades y con ella también se hizo una conversación y se vio que la subdivisión, que tenía potreros muy grandes todavía, que ella lo podía mejorar. Entonces se hace una causa ahí, dice el tamaño promedio de los apartos es de 1,5 hectáreas. Estos pueden subdividirse inclusive a media hectárea, ¿verdad? Y bueno, se le van haciendo recomendaciones en cuanto a la línea de pastoreo racional. Posible solución, implementar el uso de cerca eléctrica, entonces ahí también se van identificando equipos que hay que invertir en la finca si no lo hay. En infraestructura tiene eficiencia de corrales para el manejo de ganado, en algunas fincas no hay, seguramente allá en la pequeñita no tiene nada, solo echa los novillos y ya, pero cuando hay que hacerles algo, o no se les hacen tratamientos porque no hay corrales, entonces simplemente los animales ahí pasaron
y no se vitaminaron o no se desparasitaron al tiempo que se debía porque en ese momento no había corral o no se pudieron traer algún corral. Entonces se recomienda la construcción de un corral. Ahí vamos viendo otra inversión. Registro, no se lleva un adecuado control de registro, no hay identificado los animales, o están mal identificados, no, no hay un buen pesaje en los ciclos de engorde. Entonces aquí se hacen unas recomendaciones y implementar un plan de pesaje e identificación de los animales. Bueno, ahí vamos viendo que tenemos que comprar aretes o tenemos que comprar algún dispositivo de identificación y posiblemente hasta una romana. El agua, dice, faltan estructuras para el abastecimiento de agua. A pesar de que hay agua, muchas veces el agua no llega al ganado y tampoco y tampoco el ganado va al agua porque tal vez ha quedado aislado por determinadas cuestiones de cercas o de condiciones de la finca. Entonces aquí dice que se le recomienda construir una estructura para el abastecimiento de agua, poner un tanque y poner una red hídrica y llevar el agua al ganado y no que el ganado vaya al agua. En las cercas dice que las cercas son de tipo convencional. Esto se le va a dificultar mucho seguir subdividiendo, ya que las cercas de alambre son mucho más caras de construir. Entonces, si se vuelve a recomendar el uso de la cerca eléctrica. Entonces, aquí ya vamos viendo que vuelve a salir el uso de la cerca eléctrica como una prioridad. Luego en la genética no existe una línea genética, tal vez ella ha trabajado con las vacas ahí que han dejado, tal vez ha metido un toro mejorador, pero las vacas no están ayudando, entonces se recomienda eh, irse estableciendo una línea genética, una raza ahí que sea adaptada a la zona, que se apoye con la inseminación artificial, de ser el caso, ¿verdad? Y también el capital de trabajo se ha quedado limitada por no poder tener esa inversión mensual para darle vuelta. Tal vez por el momento la finca está empezando y no está generando la cantidad de crías que se diera, las vacas no están produciendo la leche proyectada, entonces está teniendo dificultades para ser solvente. Luego vamos a diagnosticar también las oportunidades, las cuestiones que vemos que la finca puede a un corto o mediano plazo optar para subir sus ganancias. La carga animal es una, en la finca se vio que hay una carga animal un poquito buena, pero se puede mejorar. Entonces, que a pesar de que no hay cerca eléctrica, en sus divisiones las vacas tienen buen pasto y poniendo cerca eléctrica en sus divisiones probablemente podemos meter unas 5 o 7 vacas más y se trabajarían bien. Luego la cuestión del valor agregado, esto quiere decir que podemos agarrar esa leche y procesarla y crear productos que tengan una mejor ganancia. Vamos a tener que con la genética vamos a tener la oportunidad de rápidamente lograr mejores pesos de los terneros al destete y también ir dejando unos reemplazos un poco más aterrizados al clima y a la actividad. En el mercado, con el aumento de la calidad y de la variedad de los productos, vamos a poder acceder a mercados que tal vez paguen un poco mejor, qué sé yo, una cadena de supermercados, algún restaurante por ahí que le guste un poco los productos artesanales, digamos. Y bueno, los productos, aquí un poco es que si en el corral se tuviera una cuestión ahí de un piso, se pudiera barrer y se pudiera recoger esa boñiga y tener un secador y luego meter unas lombricitas, se pudiera vender un abono que fácilmente procesarían, tal vez tendría mucha venta porque la finca está en una carretera ahí donde pasa mucha gente y lo ponen en la calle y lo venden a 3.000 el saco y hay gente que en vez le deja más eso que la misma leche, ¿verdad? O por lo menos agarran un buen ingreso de esa parte. Entonces va a depender mucho de la situación de cada finca, cuáles pueden ser los nuevos productos. Después de que se hace todo este proceso de identificación, bueno, también antes de pasar a esto, creo que la diapositiva no la puse, hay que identificar cuáles son los ingresos, cuánta leche se produce en el caso de doble propósito, si se hace queso, cuántos kilos de queso se producen, a cómo se venden, cuánto se vende al día, cuánto se vende a la semana, y ahí vamos sacando los ingresos mensuales, luego cuántos novillos se venden al año, cuánto correspondería eso al mes,
cuántos terneros se venden al destete, a qué valor, a qué peso se van promedio las hembras y a qué precio el kilo, a qué peso se van los machos y a qué precio promedio el kilo. Y agarramos la suma de todo eso y agarramos los ingresos. Por lo general sacar los ingresos es mucho más fácil, son menos los rubros, pero los ingresos sí suelen ser varios, más en una finca de doble propósito. Vienen desde alimentación, sanitarios, mantenimiento de la finca. Hay muchos ingresos, unos son hormigas, pero cuando se van sumando y ahí todos se vuelven fuertes. Y luego hacer el balance entre ingresos, perdón, entre egresos e ingresos. Luego que se tienen todos estos factores identificados, ya terminamos un poco la etapa de diagnóstico. Ahí pueden ir surgiendo otras cosas conforme vamos a este proceso que es la planeación. La planeación es el qué hacer. El qué hacer es, bueno, es crear un plan a futuro, determinando las etapas del plan, las tecnologías que se van a requerir, la gente que se va a ocupar, de dónde vamos a agarrar la plata. Todo eso se pone en un plan, se escribe. Recuerden que el papel aguanta lo que le pongan y usted en el papel puede borrar, puede volver a escribir, puede volver a borrar, puede volver a escribir las veces que quiera, mientras que no rompa el papel o si no se busca otro papel. Pero usted lo puede hacer en el papel puede hacer números, pero si usted se va sin hacer un plan, sin escribir un plan, a comprar, a invertir, a sembrar unas columnas, a ir a chorrear una mezcla y todo, y resulta que no iba así, que no iba ahí, o que no era el momento, y ya eso le va a costar mucho borrarlo, lo más probable es que vaya a perder la plata, entonces hay que rayar todo lo posible y borrar todo lo posible para minimizar las pérdidas o los riesgos. ¿En qué va a consistir este proceso de planeación? Bueno, vamos a elaborar un plan de inversión. Luego vamos a crear las prioridades de este plan de inversión y luego vamos a crear un cronograma que nos va a decir cómo, cuándo vamos a hacer y quiénes van a ser los responsables. Dentro de ese plan de inversión, bueno, en este ejemplo nos salió que definitivamente la cerca eléctrica se vio que varias veces se ocupaba para hacer la división de potreros. Luego por ahí salió que el productor quería mejorar hectáreas de pasto. Él dijo, no, yo quiero mejorar las 5 hectáreas de pasto en esta o en la otra finca, no sé, vamos a ver en la que más lo ocupe, ¿verdad? Como quiere hacer nuevos productos lácteos, quiere dar valor agregado, va a invertir en una descremadora, también quiere mejorar la genética, entonces va a comprar el equipo para inseminar, pero resulta que también va a invertir en el curso de inseminación artificial y bueno, va como vio que le iba a dar más carga la finca y bueno, ya no, decidió comprar unas 5 novillas más, tal vez que estén ya a punto de preñarse o que vengan preñadas, y un capital del trabajo para ir manteniendo todas estas inversiones antes de que le den ganancia. Aquí es importante porque yo pongo aquí el rubro, que es lo que ya dije, lo que cuesta. Entonces se va identificando aquí, o por lo menos ir tirando unos buenos aproximados acá. Después lo vamos afinando con cotizaciones. Luego, en aporte propio, aquí vean que aquí nada, pero aquí dice que en aporte propio, en el curso de inseminación artificial, el productor va a poner el 100%. Esto quiere decir que él va a sacar de su bolsa para ir por ese curso. Y bueno, ya van a ver un poco la estrategia de por qué lo va a hacer así. Porque en este momento él está haciendo la planeación. Entonces él se da cuenta de las necesidades y se da cuenta que no puede esperarse hasta que les hagan préstamo en mes y medio, 2 meses o no sé cuánto más para tomar el curso, que lleva su tiempo en conseguirlo, en llevarlo y en ponerlo en práctica, ¿verdad? Entonces él muy estratégicamente dice, no, esto lo va a sacar de mi bolsa para buscar lo más rápidamente posible mientras sale el préstamo, ¿verdad? Él ya va adelantando. Y vean que el resto de cosas sí lo va a cubrir con el préstamo, ¿verdad? Entonces más o menos esto es un plan de inversión. Estas son las cosas que se van a hacer. Luego hay que ver todas las otras partes, ¿verdad? Aquí lo que sigue es dar prioridades. Él tiene todas estas inversiones, aquí están, sabe que tiene que hacer todas estas cosas, pero están como desordenadas. Y vean que, digamos, él no puede comprar el equipo para inseminar si no ha hecho el curso de inseminación artificial y si nunca se lo dan y si nunca lo lleva y si le complica y va a tener una inversión ahí que vimos que era de 1 millón de colones el termo y todo el kit y unas pajillillas de semen haciendo nada y teniendo que cargar el equipo y tal vez las vacas salonando si no ha llevado el curso.
Entonces primero va el curso, inseminación artificial. Ya cuando venga el equipo, ya el hombre está preparado. Ya más bien ha madurado la experiencia del curso, viendo ejemplos en la finca. Inclusive tal vez otra vez se va por ahí. Eh, entonces, es ponerle un orden y una prioridad a cada uno. Aquí pasamos por un proceso de ordenamiento y vemos que, bueno, como él va a agarrarlo de su plata y ya tiene la plata, el curso de inseminación artificial va a ir de primero. Luego, aquí vamos a hacer un paréntesis y él va a solicitar el préstamo. Ya, con cuanto elegir en el préstamo, van a ver, igualmente va a tener que poner prioridades. ¿Qué va a hacer primero él? Bueno, pues las cosas que le dejen, que más rápido que le dejen, eh, entonces, ¿qué pregunta se va a hacer? Bueno, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Y si alguna de las otras inversiones las tengo que hacer antes de hacer lo otro, por ejemplo. Para la parte del préstamo, bueno, el equipo de inseminar, sí, porque digamos que ya cuando eso ya llevó el curso de inseminación artificial. Entonces, lo primero es el equipo de inseminar, porque el hombre ya está preparado, ya le dieron la plata, entonces compra el equipo y cualquier vaca que salga de una vez la insemina para empezar lo más rápido con el plan de desarrollo de mejoramiento de la genética. Luego, el capital de trabajo va a ser una prioridad con paralela o segunda, porque ocupa poner a trabajar estas inversiones que está haciendo. Hay una mano levantada, ahorita le cedo la, la palabra. Este, Luego, la cerca eléctrica la va a poner antes que mejorar las 5 hectáreas. ¿Esto por qué? Porque él primero va a hacer las subdivisiones con la cerca eléctrica y va a ir mejorando de lote en lote. No va a mejorar las 5 hectáreas de una vez porque en una finca de 30 sacrificar 5 hectáreas a la vez es quedarse sin pasto. Entonces puede ir de media hectárea en media hectárea, inclusive menos. Y luego, bueno, ya otras cosas que son menos prioritarias son la descremadora y la compra de las 5 novillas lo va a hacer casi de último porque primero va a mejorar los pastos. Primero tiene que crear el alimento para esos animales. Entonces eso lo deja de último. Y bueno, debería de llevar ese orden para que le salga bien. Vamos a atender la pregunta. Creo que está levantando la mano ahí un señor. No sé si tiene una pregunta todavía. Si quiere hacerla, nada más interrumpe ahí. Por el momento voy a seguir para ya ir terminando. Bueno, y todo esto, voy a volverme un toque, todas estas cosas que hemos hablado es planificación. Vamos a llegar hasta un plan de inversión y después vamos a ir haciendo las inversiones. Después vamos a hacernos la pregunta del cómo, el cómo va a ser la organización. Una vez que existe el plan diseñado por los administradores, se debe crear el entorno de éxito. El entorno de éxito es que todas las cosas estén para que esas actividades se den, ¿verdad? Luego va a venir el proceso de coordinación, de hablarnos con quiénes nos vamos a apoyar para ejecutar esas actividades y que todos estemos claros de qué es lo que se va a hacer. Luego, en el proceso de dirección, vamos a tener nosotros o el administrador ese control y tomar decisiones sobre la marcha que nos permitan llevar a buen puerto ese proyecto. Y en el tema de control, vamos a estar evaluando todas esas cosas que ocurran, vamos a volver a planear y vamos a volver a decir, bueno, esto no iba así, vamos a tomar una contingencia, ahora nos vamos a ir por aquí y vamos a devolvernos a todo el proceso de planeación, organización, coordinación, dirección y control. Todo esto durante una mejora continua. Ya para terminar, vamos a hacer unas conclusiones. El diagnóstico de la finca es la primera herramienta para planificar el mejoramiento de la misma. Si empezamos a mejorar, simplemente decimos, vamos a mejorar pasto. Bueno, ¿y sí? ¿Y qué? ¿Y eso con qué objetivo? ¿Amarrado a qué? No tiene otras prioridades. No le interesa mejor primero hacer la cerca, mejor primero administrar el pasto que ya tiene. Tal vez eso le sea más barato y sea una primera etapa. Luego, sirve para identificar las fortalezas y oportunidades, pero también las debilidades y las amenazas. Es muy importante. De amenazas hablamos muy poquito o casi nada, pero siempre existen amenazas. Por ejemplo, ahora con el TLC viene la degradación arancelaria de la leche y eso es una amenaza para el sector lechero. Hay que ir pensando en contingencias para bajar los costos. Ahora con estas épocas de que están subiendo demasiado los precios, hay que ir pensando en estrategias, hay que ir pensando en qué inversiones vamos a hacer,
si van a ser riesgosas para estas amenazas que se nos presentan, amenazas como la guerra, como las pandemias. Hay que planear sobre eso, hay que pensar en eso, hay que tenerlo en cuenta. Luego, la planificación dicta las acciones a corto, mediano y largo plazo para mejorar la finca. Como ya vimos, a todas estas acciones les vamos a poner un tiempo. Esto quiere decir que, digamos, primero vamos a empezar haciendo la cerca eléctrica, luego este proceso va a durar unos 6 meses en la finca. Después de esos 6 meses vamos a empezar con el proceso de mejoramiento de pasturas y vamos a hacer media hectárea a la vez. Y como son 5 hectáreas y esto dura como 3 meses cada hectárea o 4 meses, vamos a durar hasta unos 2 años mejorando ese proceso. Después de eso viene echar las novillas, pero paralelamente pueden venir otros procesos dentro de ese cronograma ejecutándose. Tal vez tengan un diferente responsable dentro de la finca o tal vez sea el mismo responsable. También es importante que todo este proceso de diagnóstico y planificación se convierta en un plan de finca, en un plan de mejoramiento de la finca ganadera. El plan de finca debe de actualizarse anualmente mínimo, ¿verdad? O después de cambios que se dan en la actividad, qué sé yo, puede ser que yo decía salirme de la leche, me meto a desarrollo de engorde o me meto a cría. Pues hay que actualizar el plan de finca, va a haber que cambiar las estrategias, va a haber que cambiar los objetivos. Entonces, por eso debe de estarse actualizando, no está escrito en pie. Es importante dejar casillas para marcar bueno, estábamos este año en esta, el otro año estábamos en 30 partos este año, el siguiente año vamos a estar en 60, entonces ponemos 60 y el siguiente en tanto. Bueno, el año pasado teníamos tantas hectáreas de pasto mejorado, el siguiente año tenemos una tercera parte más y el siguiente año vamos a tener el doble de lo que teníamos hace 3 años. Y así vamos a ir en ese proceso de mejora continua. Este tema es amplio, pero tiene conceptos generales que aplican a todas las fincas y eso fue lo que traté de traer a colación hoy. Quedo abierto a las preguntas. También va a quedar mi información de contacto, mi teléfono. Sí, es un tema interesante y es el punta de lanza en el mejoramiento de las fincas ganaderas. Así que por eso lo trajimos como uno de los temas del plan anual de extensión de la Corporación Ganadera. Adelante con las preguntas. Muchísimas gracias, Arnold. Bueno, por acá tenemos 2 preguntas en Facebook. Don Jorge Arturo nos consulta, ¿cómo solicitar el servicio de diagnóstico y cuáles temas se incluyen? Vamos a ver, el servicio de diagnóstico no es que la Corporación Ganadera dé un servicio de diagnóstico a las fincas ganaderas. El propósito de la charla de hoy era darles a ustedes las pautas para que ustedes mismos la pudieran hacer. Yo les puedo facilitar un machote de plan de finca si me escriben al correo, muy genérico, o sea, que puede servir para varias actividades, en el que ustedes pueden ir haciéndolo ustedes mismos. Va a haber cosas que son un poquito más técnicas que puntualmente me las pueden preguntar, pero la corporación no da ese servicio porque no tenemos la capacidad para darlo, ¿verdad? Eso son cosas que ya hay. Imagínense la cantidad de fincas que hay a nivel de país. Pero sí podemos facilitarles la herramienta, sí podemos atenderles consultas puntuales, también nos podemos referir a otras instituciones como el MAC, que también hacen estos servicios, ¿verdad? O pueden consultar directamente en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en la agencia de extensión más cercana. Muchísimas gracias, Arnold. A don Argüello Acuña, indicarle que esta presentación se va a subir en la página web de Corfoga y tanto en el Facebook para que pueda obtener las gráficas y le vayan a servir de una guía para su consulta. Nos dice don Denison Murillo, excelente charla, bastante informativa. Y por acá Fabiola nos consulta que dónde se puede obtener un curso de inseminación. Bueno, en los cursos de inseminación, no conozco una institución como que los den periodos fijos. Hay mucha gente privada que los da. Ahorita no le puedo mencionar cuáles, ¿verdad? Por un tema ahí de que no nos corresponde. El INA los da si se solicitan, si se organizan un grupo en una determinada comunidad, hacen la solicitud al INA, el INA va, identifica que verdaderamente hay una necesidad dentro de esa zona y ese grupo,
y planifica y da el curso. Son excelentes cursos, valen mucho la pena los cursos de Lina. Eso por ese lado. De acuerdo, muchísimas gracias, Arnold. Por acá en Facebook ya no tenemos más consultas y acá en el Zoom tampoco. Entonces, sin más agradecerles al ingeniero Arnold y a todos ustedes por estar acá en esta charla. Esperamos que haya sido de total agrado y que puedan en serio poner en práctica todo esto para planificar en sus fincas ganaderas y con ello mejorar la rentabilidad. Sin más, también informarles que nos pueden seguir en el Facebook de la Corporación Ganadera, en el Instagram o en la página web, donde estamos actualizando y subiendo información constantemente. La página web sería www.corfoga.org, el Instagram Corfoga, y en el Facebook nos pueden encontrar como Corporación Ganadera Corfoga. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.